Los planes que tenía para hoy se ven cancelados debido al mal clima. Hoy iba a una isla aquí en Croacia, en Dubrovnik, a la isla de Lokrum, pero está cerrada debido al mal clima. Me parece súper extraño, realmente. Pues sí está lloviendo un poco, pero tampoco está tan malo el clima, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué hacemos y qué sale con este video. Ya estábamos listos, ¿eh? Lo que sí les quiero decir es que bienvenidos nuevamente a un video. Vamos a explorar qué se hace un día aquí en Dubrovnik cuando se te cancelan los planes. Imagínate que vienes en el crucero, tienes idea de que vas a hacer eso y pues no puedes. Pues vamos a tener una alternativa. Así que acompáñenme, lo mejor está por llegar, lo mejor sigue en Croacia, en Dubrovnik. ¡Vamos! Para quienes ven por primera vez un video mío, pues me presento, soy Bogdan, soy de Guatemala y me gusta viajar por el mundo. Me gustaría decir que me dedico a esto, pero todavía no, así que también te invito a que te puedas suscribir aquí abajo para seguirme en más videos de diversos lugares, ¿eh? Mucho promoviendo Guatemala también, así que vamos allá. Si no conoces Guatemala, debes ir a ver algún video. Hemos ingresado al Museo del Monasterio Dominico. Está bonito, vamos a estar recorriendo. Este monasterio dominico inició a construirse entre el siglo XIII y finalizó hasta el siglo XIV. Esto combina diversos estilos arquitectónicos entre el romántico, gótico y barroco. Luego del terremoto del año 1667, incluso la fachada tuvo que ser reconstruida. La parte más bonita del monasterio es su patio interior, que es donde nos encontramos, que se encuentra rodeado de naranjos, palmeras y coronando en el centro con un icónico pozo. Este pozo fue vital para la ciudad de Monaguillo, puesto que durante la Guerra de Independencia en Croacia fue la única fuente de agua para la gente dentro de la ciudad de Monaguillo. El monasterio dominico hoy también funciona como un museo, pues hay diversas obras, tanto pinturas como también elementos que utilizan en la religión católica. Está interesante visitarlo. Un poco concurrido por bastantes grupos de turistas que vienen, organizados ahí en grupos. Yo creo que son gente de los cruceros. Pero está súper interesante venir y conocer un poco de esta historia. Ahora visitamos una sala que hace memorial de personas que murieron sobre la Guerra de Independencia y qué fue lo que pasó aquí en Dubrovnik durante esa época. En el año 1991 Croacia declaraba su independencia de Yugoslavia. Esto no fue del agrado de los serbios y montenegrinos que bombardearon el área. Realmente la gente que vivía aquí en Dubrovnik no se lo esperaba porque creían que iban a respetar el hecho que esta ciudad fuera patrimonio cultural declarado por la UNESCO. Y no fue así, fue atacada, fue un asedio, un bombardeo por más de 8 meses y pues muchos de los monumentos históricos fueron dañados y han tenido que ser reconstruidos. Muy interesante porque esto hace mucho match y hace enlace con el tema que miramos en el monasterio acerca del pozo, que ese pozo durante este tema de la guerra fue la única fuente de agua. Ahora vamos a continuar recorriendo Croacia, sí, así el clima medio lluvioso, pero bueno, esto no nos detiene, vamos. Ahora visitamos la Catedral de Dubrovnik. Además hemos visitado otras iglesias como la de San Ignacio y la de San Blas. Justamente San Blas es el patrono de Dubrovnik y tiene una celebración bastante especial. Desde el 3 de febrero del año 1932 esto se ha venido celebrando ininterrumpidamente. Está muy interesante, pues aquí un resumen súper práctico es que Dubrovnik realmente, y como la mayoría del resto de Croacia, profesan la fe católica. Entonces pues hay iglesias y las iglesias aquí son iglesias católicas.
Me encuentro ahora en la Plaza Sula, aquí enfrente de la iglesia de San Blas a mi izquierda, y justo atrás está la torre del reloj de Dubrovnik. Esta torre pues fue construida en el siglo XV, pero debido a unos terremotos esta se inclinó hacia la calle Strandum, que es esta calle que les vamos a mostrar. En el año 1928 fue reconstruida, pero queda característico de esta torre del reloj es que tenía dos personajes que les decían Zelenci. Zelenci en croata es verde. Eran personajes de color verde que se les conocía como Mado y Vado, que al chocar hacían sonar las campanas del reloj. Esto pues al luego la reconstrucción, estos nunca fueron devueltos, más bien fueron sustituidos por unas copias y las figuras originales ahora se encuentran dentro de un museo. Pero qué interesante estas torres de reloj en la mayoría de ciudades, por lo menos la vez pasada en el viaje de Rumania, había en casi todas las ciudades una torre del reloj, eso que marcaba que estaba en una plaza principal, y pues aquí en Croacia también me lo topo, así que me parece muy interesante. Estando aquí no podemos dejar de mencionar la calle Stradum, esta famosa calle que si vienes a Dubrovnik la vas a recorrer sí o sí. Es la calle principal, realmente es una avenida que comunica Dubrovnik entre las dos puertas, entre la puerta Pile y la puerta Plose. Aquí hay muchos comercios alrededor, realmente creo que comprar aquí no es lo más económico. Te puedes ir a unas calles subsecuentes que va a ser lo mejor. Esta calle también es famosa porque formó parte del recorrido del Camino de la Vergüenza de Walk of Shame en Game of Thrones. Uno de mis pasatiempos cuando estoy buscando qué comer es que me gusta pasar cerca de estos lugares, por lo menos en Europa son muy comunes, que tienen estas pequeñas áreas abiertas y tienen los carteles con los precios, los menús, y pasar viendo, pero eso es importante. Lo malo es que aquí la mayoría está solo escrito, no hay como una imagen. Entonces lo que me gusta es pasar chuteando ahí qué hay de comida. Ponemos aquí, todavía no tienen comida, entonces si se mira algo bueno voy a buscar el precio y pues ahí decido al final. Eso de que hay que ir a un lugar donde hay bastante gente, yo creo que es valioso porque hay muchos lugares aquí que están vacíos, pero obviamente la mayoría de personas vendrán a Dubrovnik en verano. Ahorita en otoño pues están vacíos. Luego ese recorrido por los restaurantes, pues no entramos a ninguno, pero terminamos aquí en la fuente de Onofrio. La historia es bastante particular, puesto que Dubrovnik era una de las ciudades más importantes, con puertos más importantes del Mediterráneo, pero no contaba con agua potable. Entonces se le pidió a Onofrio de Lacave, un napolés, que diseñara un acueducto para llevar agua potable al interior de la ciudad amurallada. Lo interesante del diseño es que él creó una fuente poligonal de 16 caras y en cada una de ellas pues instaló una cara distinta de la cual emana agua. La fuente también ha sufrido parte de los estragos de la ciudad. En el terremoto de 1967, pues esto tuvo que ser reconstruido posteriormente. Lo que sí se conserva son las caras, estas son las originales. Luego de la Guerra de Independencia, pues se conserva solamente un perro, de los cuales custodiaban cada una de las 16 caras, y es el perro que estamos observando en este momento. ¿Saben qué? Para mí es algo contrastante, es que en el año 1438 en esta ciudad pues ya se estaba estableciendo tener agua potable, y pues en Guatemala hay lugares donde todavía no te tiene eso, o sea, no sé. Aquí tomamos un poquito. No sé qué piensan de eso, 1438 y ya se contaba con un diseño de un acueducto para tener agua potable aquí. En Guatemala hoy hay lugares que todavía no hay agua potable. Ahora estamos aquí abajo en la Puerta Pile, que es una de las entradas a la vieja ciudad de Dubrovnik. Realmente tenemos tres puertas principales. Esta una es la de Pile y también famosa porque también se utilizó para Game of Thrones. También interesante, a mí lo que me gusta es que en la entrada está el patrono, que es San Blas, y justamente en la parte de arriba
está ondeando una bandera de Croacia. En esta parte del video tengo un momento triste. No tengo el audio de este video, o sea, estoy hablando, creo que se me ve la cara que estoy tratando de explicar lo bien que me sentía en este lugar, hablando de la fortaleza ahí que está, la fortaleza San Lorenzo, que sirvió de inspiración para la fortaleza roja de la serie Game of Thrones. Sí, hablamos mucho de eso, pero también estoy seguro y convencido que estaba hablando de Guatemala, acerca del tema del turismo y demás, porque también grabé unos videos para TikTok ahí de eso. Pero bueno, a veces pasa eso, se pierden los audios y una lástima no poder estar expresando lo que estaba hablando en ese momento, pero sí, seguramente el potencial turístico que tenemos en Guatemala es muy comparable al que tiene Croacia, pero bueno, ahí quedamos. Vamos, seguimos con el video. Para llegar aquí donde estaba, en esta partecita que es como playa, pues en lugar de pasar encima de la puerta Pile, pues hay que pasar abajo. Hay un ingreso desde la calle principal y también hay un ingreso desde dentro de las murallas. Está súper sencillo y no hay mucha gente. Ahora nos dirigimos a la fortaleza de San Lorenzo y pues está bastante bien claro el camino, pues hay rotulitos. Igual Google Maps siempre es nuestro aliado para estas visitas y vamos a pasar ahorita en un punto intermedio también famoso. Yo creo que esta ciudad no solo ya tenía bastante importancia por el tema de ser patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO, sino que el tema con el Game of Thrones estalló. O sea, mucha gente viene por eso. Y pues claro, o sea, hay locaciones que se ven que están igualitas a como estaban en la serie. Luego de esa pequeña parada, que también de una escena de Juego de Tronos, vamos hacia la fortaleza de San Lorenzo, que inspiró, como ya lo he mencionado varias veces, la fortaleza roja de Juego de Tronos. Todo Juego de Tronos aquí. Ya nos encontramos en la Torre de San Lorenzo. Esta es un símbolo de la ciudad. Fue construido alrededor del siglo XI para proteger a la ciudad de los ataques del Imperio Veneciano. Fue ubicado en una colina de 40 metros de altura y sirvió como bastión y torre de vigía. Incluso aquí en esta torre, al inicio, al entrar, se lee la famosa frase de la ciudad de Dubrovnik, que la libertad no se vende ni por todo el oro del mundo. Un consejo que quiero compartir con ustedes ahora que hemos estado recorriendo Dubrovnik es acerca del Dubrovnik Pass. Pues este nos permite entrar a diversos lugares, sobre todo los más importantes. ¿Cuál es la muralla? La muralla, solo en la entrada a la muralla vale 35 euros. Pero el Dubrovnik Pass de 3 días vale 35 euros. Así que ya incluye las murallas y otros más lugares. Esta fortaleza de San Lorenzo también la visitamos con el pase. Y hemos visitado varios museos con el pase. El único donde tuvimos que pagar el día de hoy fue en el de Monasterio de Dominicos, que si les gustó lo que vieron en el video, pueden ir. Si no, yo después de haber entrado, les digo, yo me lo saltaría. Y otro tema que es importante con el Dubrovnik Pass es que los transportes en los buses locales de Dubrovnik también están incluidos. Te dan un ticket y con eso puedes pasar. Voy a despedir el video desde acá.
desde la fortaleza de San Lorenzo. No lo puedo despedir desde allá afuera porque el viento no me deja. Pero quería hacer una pequeña reflexión, así como hoy mis planes no eran venir a estos lugares, sino que era ir a la isla de Lokrum, pero se canceló por el debido al clima. Pero eso pasa no solo en los días de turismo, sino que en muchas de las cosas hay veces en que no podemos cambiar lo que está a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos ante él. Eso es lo más valioso que me llevaría hoy y pues los quiero invitar siempre que se suscriban, que le den like, y espero que dejen sus comentarios, qué les pareció, vendrían a esta ciudad. Voy a dejar más información siempre en mis otras redes, en Instagram, en TikTok. También vayan a bogdan.com porque siempre sacamos algo y pues vamos a seguir explorando Croacia. Lo mejor está por llegar, lo mejor está en Dubrovnik, así que ¡vamos!